buenas, estás viendo Programación Fácil, continuamos con el curso de Java. Muy pronto vamos a empezar con las estructuras de control de flujo, pero es importante que hagamos una parada en este capítulo para ver los bloques de código en Java. Un tema totalmente imprescindible. Antes de empezar a hablar de condicionales, tengo que explicar, por supuesto, qué es un bloque, ya que voy a emplear este término para explicar muchas cosas de ahora en adelante. La primera serán los condicionales, pero luego vendrán más cosas como las clases, los métodos, los bucles, etc. Bien, cuando hablamos de bloque en programación nos referimos a un trozo de código que está delimitado de alguna forma. En Java esto se hace con unas llaves, una de apertura al principio y otra de cierre al final. Así indicamos dónde empieza ese bloque de código y dónde termina. Analicemos un programa simple como lo que has visto hasta ahora y veamos dónde se delimitan estos bloques. En la primera línea tienes lo que se conoce como clase. En este caso la clase se llama main. Esto ya lo explicaré más adelante, no te preocupes si no sabes lo que es una clase. Mira lo que hay al final de la línea 1. Eso es una llave de apertura. Esta se cierra al final del todo en la línea 7. Cuando enseñe lo que son las clases y los métodos sabrás de sobra qué bloques contienen o pueden contener otros bloques dentro. Así que esto no debe ser una preocupación para ti ahora mismo. Las clases pueden contener entre sus llaves muchas cosas. Entre ellas métodos, que es lo que empieza en la línea 2. Este método, llamado main, es el encargado de ejecutar las instrucciones que hay en las líneas 3, 4 y 5. El método, al igual que pasa con la clase, se abre en la línea donde se declara. En este caso la línea 2, con una llave de apertura y se cierra cuando acaban todas sus instrucciones, con la llave de cierre en la línea 6. El método es un bloque de código que está dentro de la clase, por ese motivo está envuelto entre las primeras llaves. Las clases normalmente llevarán más de un método. De momento solo utilizamos uno debido a la sencillez de los programas de ejemplo, pero muy pronto utilizaremos muchos más. Y antes de nada, puesto que estoy haciendo este curso para personas también que no hayan programado nunca, quiero explicar qué son las instrucciones, porque puede que algunos de vosotros no tengáis claro lo que es una instrucción. Sencillamente una instrucción es una orden. Por ejemplo, imagina en la vida real cuando vas a seguir una receta de cocina. En ella aparecen todos los pasos a seguir para que salga como se espera. Podríamos definir más o menos una receta como un método, un conjunto de instrucciones. Y la instrucción como cada uno de los pasos a seguir en esta. Pues así es, al escribir código le dices a Java, haz esto y luego haz esto otro y demás órdenes que le vayas dando. En la línea 3 le damos una orden o instrucción de que inicialice la variable y le asigne un valor. En la línea 4 le damos otra orden diciéndole que inicialice otra variable, llamada resultado en este caso, y que le asigne el resultado de sumar 10 más el valor de la variable número 1. Finalmente, en la línea 5 se le da otra orden o instrucción para que imprima el resultado. Pues estos son las instrucciones. Y estas, como puedes ver, cada una de ellas se ve muy clarita porque finalizan con el punto y coma. Así separamos cada una de las órdenes. Pasemos a ver ya el tema más importante del día. El orden jerárquico de bloques en Java. Lo primero que debes saber para tener claro dónde se abre y cierra un determinado tipo de bloque es saber los tipos que hay y cuáles se escriben dentro de otros. Lo importante aquí no es que entiendas el funcionamiento de este código, sino que te fijes en la estructura de los bloques. En este ejemplo, la clase empieza en la línea 1 y termina en la línea 12. Esta clase será el nivel superior del resto de bloques. Todos ellos deberán estar en una clase. Después tenemos el método, que empieza en la línea 2 y se cierra en la 11. Los métodos son como mini programas necesarios para ejecutar instrucciones u otros bloques de código. Estos bloques deben ir siempre dentro de una clase. Finalmente contamos con bloques de nivel inferior en esta jerarquía, los cuales deberán ir dentro de un método, como son este condicional y este bucle. Imagina esta estructura como una matrioska. Tenemos una muñeca grande en el exterior que contiene al resto, y lo mismo sucede en los siguientes niveles de la matrioska. Tiene muñecas más pequeñas dentro de otras. Pues a grosso modo esta es la estructura que tiene un programa. En lenguajes como Python, la indentación es obligatoria para que el programa funcione. En Java esto no ocurre. Sin embargo, es 100% necesario utilizarla como toca, con el fin de que tu programa sea legible y esté muy bien ordenado. Las indentaciones son las sangrías en programación. Son espacios o tabulaciones que ordenan de una manera en concreto el código en la hoja de texto donde lo escribimos. Aquí tienes el mismo programa que acabamos de ver, pero sin utilizar indentaciones. Como puedes ver, ya no es tan agradable de leer. Y sobre todo, las delimitaciones de los bloques son más difíciles de identificar. Este programa tiene 4 bloques, pero ¿y si tuviera 200?
¿Cómo sabemos cuántas indentaciones hay que poner en cada bloque? Pues es muy fácil de saber. Sencillamente tienes que acordarte de la jerarquía que te he mostrado anteriormente. Empezamos con el primer bloque, que sería el de la clase. Tiene su llave de apertura y la de cierre. Puesto que empezamos a escribir aquí, con la clase esta no va indentada. Empieza en la columna 1. Si le añades un método más de 1, por supuesto tiene que tener al menos 1 para hacer algo el programa. Pues los métodos, al estar un nivel por debajo en la jerarquía de bloques, tendrán una indentación. Lo tendríamos así. Este sería el método. El método, puesto que está un nivel por debajo de la clase y está dentro de ella, pues lleva una indentación que se crea al pulsar la tecla tabulador. En este caso, el IDE que estoy utilizando me hace las indentaciones automáticamente. Y es de gran ayuda. La llave de cierre del método también va indentada, de forma que así sabemos muy fácil dónde empieza el método y dónde termina. De hecho, si te fijas, este IDE me está indicando dónde empieza y dónde acaba cada bloque con estas pequeñas guías de aquí. Fíjate que cada indentación que vayas haciendo irá añadiendo nuevas guías. Por último, tenemos los otros dos bloques que teníamos en el ejemplo anterior. El condicional y el bucle. Estos dos bloques están 2 niveles por debajo en la jerarquía frente a la clase. Por lo tanto, llevan 2 indentaciones, 1 y 2 aquí. Y el bucle también, 2 indentaciones, puesto que son del mismo nivel jerárquico. Y estos están dentro del bloque del método. Si te fijas en las guías, ¿ves? La clase se ha ido alargando hasta aquí, el método se ha ido alargando con todo su código, y luego tenemos estas pequeñas guías que pertenecen al bloque if y al bloque for. Son independientes, pero están indentadas dentro del método. Esto lo irás aprendiendo mucho más fácil con un poquito de práctica. A medida que vayamos escribiendo irás viendo dónde ir dejando las indentaciones. Fíjate muy bien en mis ejemplos. Intentaré siempre, por supuesto, a no ser de que cometa algún fallo tonto, respetar al máximo todas estas indentaciones. De hecho, si utilizas este mismo IDE, como puedes ver, no presenta ningún problema porque te lo va haciendo todo automáticamente. Puede pasar que copies y pegues código de otros sitios y se te queden mal las indentaciones. También tenemos cosas como los condicionales o bucles anidados, que añaden más bloques de estos tipos dentro de ellos mismos. Es decir, podríamos contener otro bloque if o for, por ejemplo, dentro de uno de estos, y estos tendrían que ir indentados, frente al principal. Pero bueno, este es un tema que vamos a ver ya en otro capítulo. No quiero saturarte con más cosas. Piensa que si dejas una llave sin poner, como esto de aquí, el programa no va a funcionar. Así que cuando te ocurra un error por llave, normalmente te saldrán errores por aquí o por aquí si te falta. Cuando ocurra esto, revisa siempre las aperturas y los cierres. Por aquí empezarías a leer y verías que aquí le falta una llave. Te está indicando además el error. Se esperaba una llave. Pues la ponemos. Y esta tiene que ser, por supuesto, la de apertura. Después, ¿cómo sabríamos aquí a qué bloque le falta la llave? Pues si te fijas, esta llave de aquí está indentada frente al for. Su cierre ya lo tendríamos, la apertura estaría correcta. Esto también, todo correcto. El método, tenemos la apertura por aquí, seguimos la guía hasta abajo y está aquí. Entonces, ¿qué nos falta? Pues de la clase, que aquí en su nivel de indentación no tiene este cierre. Lo ponemos y listo, ya estaría solucionado. Acuérdate principalmente de esto, bloque que se abre, bloque que se cierra. Hasta aquí el capítulo de hoy, espero que tengáis un día maravilloso. Nos veremos muy pronto con más novedades. ¡Hasta la próxima!